Nos encontramos este domingo con la imagen del banquete para expresar la oferta de salvación que tiene Dios para la humanidad. Todos nosotros sabemos lo que es un banquete. Se trata de una comida extraordinaria, diferente a la de todos los días. La motivación aquí no es ir a saciar el hambre, sino celebrar un acontecimiento, la vida, el amor, la amistad, los logros. El banquete es una forma de hacer partícipes de la propia alegría a los cercanos, amigos y afines. En los banquetes se da la oportunidad para el reencuentro, el diálogo y el compartir. Ser invitado a un banquete expresa la consideración del anfitrión por quienes invitan. Toda esta carga de significados y más están de fondo en la palabra de Dios que meditamos este domingo, cuando en la primera lectura y en el Evangelio se nos habla de banquete. La primera lectura tomada del profeta Isaías presenta la salvación futura del pueblo de Israel en términos de un gran banquete en el que, superadas las diferencias con los otros pueblos, se sentarán en el Monte Santo en una gran celebración preparada por el mismo Señor, dando paso a la vida desbordante y el gozo, pues el dolor y la muerte causados por las divergencias serán superados. Sentar a todos los hombres en un mismo y gran banquete es la imagen de la salvación futura que alentó la esperanza de Israel y la mejor de las imágenes para plasmar el reino futuro, el reino de Dios. Pero el Evangelio constata que esta esperanza fue sofocada en el pueblo de Dios hasta el punto de llegar a ser indiferente y hasta inconveniente. En una sociedad como la judía en tiempos de Jesús y como la de nosotros en nuestro tiempo, fundada sobre los privilegios, un banquete que es figura de la convocatoria a la igualdad, a la libertad, a la generosidad, resulta amenazante del status quo de los privilegiados. Se comprende que sean los dirigentes, representantes de los distintos poderes, quienes se resistan al mensaje y a la oferta de Jesús. La parábola del banquete que el Señor hoy les propone manifiesta ese esfuerzo por hacerles entrar en razón y puedan considerar lo absurdo y lo peligroso de su resistencia, no solo para su propia subsistencia, sino para la del pueblo en general. Obstinarse en mantener los privilegios que crean desigualdad y exclusión expone la propia seguridad y la del resto de la sociedad. El camino para evitar la ruina propia y de la sociedad es aceptar la propuesta del reinado de Dios en la vida, lo que equivale a aceptar la invitación al banquete de bodas que presenta Jesús hoy en esta parábola. En Jesucristo el Hijo, Dios el Rey, se desposa a la humanidad con Él, en un acto de amor al que somos convocados todos los hombres y en primer lugar al pueblo que Él había escogido como heredad para ser canal de su amor para con todos los hombres. Pero esta salvación encuentra obstáculos en el desinterés de unos líderes que no están ocupados en que se opere un cambio. Por el contrario, cualquier propuesta de renovación es una amenaza para sus intereses y mejor la desalientan o eliminan. Esta actitud obstinada e irracional se las deja ver Jesús en la parábola que dirige a los sacerdotes y fariseos, pretendiendo que reflexionando recapaciten y no se excluyan a sí mismos de la salvación, para que evitaran así la propia ruina y de la nación judía,
como efectivamente ocurrirá años más tarde, cuando la ciudad de Jerusalén será arrasada y el templo destruido. El destino final del antiguo pueblo se convierte en ejemplo y en advertencia para nosotros, el nuevo pueblo, para quienes escriben estas páginas del Evangelio. Nosotros hemos sido los nuevos invitados, los de los cruces de los caminos. Hemos sido invitados sin ninguna otra consideración que la de ser hijos del Padre Dios. La invitación a todos, sin excepción y sin exclusión, comporta una respuesta igualmente excepcional y comprometida con la propia renovación personal, pues la gracia no obra sin nuestra cooperación. Quien no esté dispuesto a revestirse de amor fecundo, verá frustrada su existencia, como quien es maniatado, como lo presenta el Evangelio, de pies y manos y privado de toda acción y echado fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes, que es una manera de hablar de la frustración de la vida, del que no ama. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la gracia de Dios desborda con creces nuestras pobres respuestas, porque siempre serán más los llamados que los excluidos. En estas palabras encontramos esa actitud de apertura de Dios. Muchos son los llamados, más son los llamados que los excluidos. O podríamos decirlo también con estas otras palabras: el amor del Padre, que no deja de convocar, siempre estará por encima de la pobre respuesta humana. La sociedad hoy en la que tú y yo vivimos urge que tomemos conciencia y reflexionemos sobre la necesidad de hacer de la convivencia humana un banquete. Necesitamos sentarnos y vernos como hermanos, dando prioridad al bien común antes que a los intereses particulares. Sentarnos en la mesa del banquete del reino es sentarnos a que nuestros corazones sintonicen por un mundo mejor, por una sociedad mejor, por un hombre mejor. Tenemos que pasar de una sociedad de privilegiados a una comunidad de bendecidos. El privilegiado considera que su situación le da ventaja sobre los demás, por eso somete. El bendecido experimenta el beneficio como una responsabilidad para con los otros, por eso le sirve. Qué bueno que cuando obtengamos el título profesional, después de largos años de estudio, entendamos que ese título profesional no nos va a dar privilegios, sino que nos otorga unas responsabilidades. Y entonces no salimos a hacer dinero, sino a servir. Qué bueno que comprendiéramos que tener unas funciones públicas o cumplir con una tarea en el Estado o donde nos toque trabajar no es ocasión para privilegios, donde sacamos ventajas para enriquecernos a costa de la pobreza de los demás, sino que es una oportunidad de servicio, de ser hermanos, de sentarnos al banquete, a la mesa donde todos nos sentimos iguales y responsables los unos de los otros. San Pablo nos ofrece su ejemplo en la segunda lectura que hemos escuchado. Cuando nos vaciamos de la codicia, la búsqueda azarosa de la satisfacción de las propias necesidades, dejan de ser foco de interés. La abundancia o escasez no son condición ni impedimento para la vida y la misión, pues el confort no está dado por las posesiones, sino por la fuerza que nos comunica el Señor. La solidaridad que se experimenta se agradece y se anima a esperar una recompensa mayor en Cristo, que paga con creces.
Mis hermanos, que la escucha de la palabra de Dios de este domingo aliente nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo. La realización personal y fecundidad social pasa por la acogida del mensaje de Jesús, que nos abre un horizonte nuevo de la vida. La existencia se experimenta como una invitación de Dios a todos los hombres a disfrutar en amor recíproco y fecundo de los bienes que Él ha dispuesto para todos. En contraste, los que por la búsqueda egoísta de intereses particulares se niegan deliberadamente al mensaje y hasta opongan resistencia violenta al Evangelio, están librando y están labrando su propia destrucción, frustrando su proyecto personal de vida mientras son testigos de la ruina de sus seguridades. Invitados al banquete de la boda. Ese es el gran mensaje de hoy. Invitados a vernos como hermanos, como iguales, invitados a sentirnos responsables los unos de los otros. Somos invitados al banquete de la boda. Dios quiere que tu vida y la mía se comprenda como eso. La vida es un gran festín, solo que algunos han decidido amargársela a sí mismos y amargársela a otros. Pero nuestra tarea es gozarnos en el Señor. Alabado sea Jesucristo.